Alfarería tradicional de España, agua y fuego. Este es el título de la exposición organizada en Avilés con motivo de las terceras jornadas de alfarería. Dicha muestra se ha podido visitar en el Centro Municipal de Arte y Exposiciones del 14 al 25 de abril y se trasladó posteriormente a Castrillón y a Gijón. Reúne un centenar de piezas de alfarería tradicional de todo el país. Son piezas vinculadas a usos muy concretos, como son los relacionados con el agua y con el fuego, y principalmente los del agua, como elemento vital para la supervivencia y el devenir de la raza humana, y que muestran las maneras de ser, las maneras de vivir, las culturas, en fin, la idiosincrasia de los habitantes de los lugares de donde proceden. Eso creo que es el elemento cultural fundamental que conllevan estas piezas y que a su vez son originales, son curiosas, hay usos curiosísimos que creo que van a sorprender al espectador. Y por otro lado, la gráfica que acompaña a la exposición, donde por una parte vemos imágenes antiguas en las que estas piezas eran protagonistas, de tal modo que nos muestra cómo vivía la gente junto con estas piezas hace 70, 80 años, y por otro lado hay unos mapas por provincias donde están aglutinados también por primera vez todos los concejos donde hubo alfarería durante los últimos 3 siglos, hasta un total de 1059 concejos. Es decir, España posiblemente sea el país donde más alfarería ha habido a lo largo de la historia. Las piezas forman parte de la colección de 2 investigadores del equipo Adobe, que para estudiar en detalle la alfarería tradicional han visitado alfares de toda España. Estamos viendo que en la mayoría de las provincias son pocos los alfares que quedan ya en la actualidad. Y entonces vamos tomando un poco nota de todos esos alfares, lo que hacían, lo que no hacían, vamos sacando las fotografías correspondientes que podemos rescatar y las formas que podemos rescatar. En gran medida, esas formas son las que estamos viendo aquí en esta exposición, rescatadas a través de muchos años en muchos centros extinguidos ya de España. Somos investigadores principalmente de la alfarería tradicional, para que no se pierda, sino que perviva todos los centros o la mayoría de los centros que ya se han perdido. Entonces, sus costumbres que teníamos antiguamente, tanto de ir a la fuente, como que ya se ha terminado, o como cocinar con fuego, que hoy en día es todo a través de gas o de vitrocerámica. Este tipo de alfarería no es adecuada para ese uso. Puesto que, digamos, el barro sí admite muy bien el fuego de ascuas o el fuego de llama, pero no el del gas o la vitrocerámica. También hay unos usos, como puedan ser los de lavar, que antes se iba al pilón o al río y había una especie de piezas especiales, o la parte del País Vasco, la parte francesa y española, en la que se llevaban eran unas pedarras, que eran los cántaros de agua que se llevaban a la cabeza, y también se tenían encima de las mesas para servir el agua. En la sección que está dedicada a Asturias no podía faltar una muestra de la alfarería negra de Miranda, que es la más significativa de nuestra región y una de las más antiguas de Europa. En nuestro caso, lo singular evidentemente es el color, es decir, es alfarería negra. Es de los pocos sitios en España donde aún se mantiene esta técnica de cocción para obtener el color negro resultante final, y que es lo que la hace singular. Por otro lado, también es una alfarería, en concreto la de Miranda, de las más antiguas de Europa, es decir, es una alfarería que arranca a finales del siglo XII, principios del siglo XIII. De otras comunidades autónomas destaca, por ejemplo, la cerámica de Barros Claros de Andalucía. Aquí tenemos una pieza muy especial que corresponde al siglo de entre XVI y XVII. Es una perulera que tiene, como vemos, no tiene nada de base, está redondeada y era para transportarla en los barcos. Ahí se transportaba o bien aceite, se transportaba grano, objetos valiosos para las regiones a las que llegaban. Se llama perulera porque iba principalmente hacia la zona de Perú. Y lo que vemos aquí de grafitos es que estas piezas, cuando salían mal del horno, que salían abiertas, los grafitos indican dónde están mal, se desechaban y no se transportaban en ellos porque se podía estropear lo que transportaban.
Este desecho a la vez se aprovechaba, es decir, se ponía luego en las bóvedas de las catedrales, en casas antiguas, para que no tuviera mucho peso en la parte superior y consolidaban las paredes o el tejado. El estudio de la alfarería tradicional se centra también en las técnicas que utilizaban los artesanos para aprovechar al máximo las piezas. Por ejemplo, el alambrado, que las dota de una mayor resistencia al fuego, o el lañado, que permite su reparación. El lañado en sí es una técnica de reparación. Las vasijas antiguamente, al romperse, por ejemplo una rajadura, una grieta, venían los lañadores por un precio muy módico, colocaban una serie de lañas. Las lañas son estas que estamos viendo aquí. Lañas serían, por ejemplo, esta es una laña, es un trozo de alambre doblado que se hacía un taladro en un lado de la pieza, otro taladro en otro lado de la pieza, y con este perforador, una pieza muy antigua que ellos mismos fabricaban. Esto es un taladro perforador. También en ciertas partes de Castilla lo llamaban violín, por el ruido que hacía el ruido que hacía al abrir el agujero en la pieza. Una vez abiertos los agujeros, aquí podemos ver la gran cantidad de lañas que lleva esta pieza. Merecía la pena lañarlas, porque siempre era mucho más barato que comprar la pieza nueva. Entonces, taladro y laña. Una vez colocada la laña, para que fuese más hermética el arreglo que ellos hacían, colocaban una pasta alrededor de la laña que consistía en sangre de cebón que recogían en el matadero y cal viva. Esa mezcla la daban todo alrededor y entonces la rotura quedaba más hermética, quedaba arreglada. Además de esta exposición, las terceras jornadas de alfarería acogieron varias conferencias y una feria de alfarería tradicional, celebrada en la Plaza Domingo Álvarez Acebal de Avilés.